Levantando la perdiz con gusto a vino, me gusta. Esto, estamos en el Congreso y la verdad, les blanqueo, ustedes lo pueden estar viendo en cualquier momento, pero ahora mismo son las 9 de la mañana, así que solo vamos a hablar de vino y no vamos a tomar vino, pero tenemos a un apellido que es casi sinónimo de vino en la Argentina con nosotros. No tenemos un apellido, tenemos un invitado, un invitadazo, Sebastián Zucardi está con nosotros, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por venirte a vos acá a la cabina de Levantando la Perdiz en Apresid. ¿Tenés un viaje largo? ¿Ya tuviste un viaje largo? ¿Te viniste al Congreso a hacer qué? Bueno, me venían invitando hacía algunos años y tuvimos la suerte que nos visitaran en Mendoza este año y a partir de eso me ofrecieron venir a contar un poco el caso familiar, más que hablar puntualmente de vino, hablar un poquito del caso familiar, de la historia de la familia, de las razones por qué hacemos lo que hacemos en mi familia. Me gusta eso. ¿Por qué hacen lo que hacen en tu familia? Bueno, yo creo que somos una familia que siempre somos mendocinos. Primero, queremos el lugar donde vivimos, queremos vivir ahí, queremos que nuestros hijos vivan ahí. Entonces, la empresa que es de vino, aceite de oliva y hospitalidad, la pensamos siempre con muchos valores que tienen que ver con el lugar donde cultivamos. Siempre decimos que no nos da lo mismo cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y dónde lo hacemos en relación a esto. Ok, ¿vos sos tercera generación? Sí, mi abuelo empezó en el 63. Sí. La historia es linda porque mi abuelo no era mendocino, mi abuelo era tucumano. Mirá. Y se viene a vivir a Mendoza y empieza una empresa constructora. Él de agricultura no tenía ninguna referencia, pero su obsesión era el uso eficiente del agua. Mendoza, donde yo vivo, es un desierto. Si no regamos, no crece nada. Y mi abuelo desarrolló un sistema de riego súper eficiente en la época y se compró un pedacito de tierra con la idea de mostrarle a otros productores cómo funcionaba su sistema de riego. Solo para eso. Por suerte para mí y mis hermanos, se apasionó, se dio cuenta de la agricultura. Era su pasión y continuó él con la empresa constructora y el sistema de riego. Cuando mi papá se suma a la familia, mi papá realmente decide que su vida era el vino. Quiero saber, antes de ir a la etapa de tu viejo, quiero saber ¿qué te contaron de cómo era esa Mendoza vitivinícola en los 60? Porque entiendo que estaba prácticamente virgen. Mira, Mendoza tiene una historia vitivinícola muy larga. Vos pensás que la vitivinicultura se desarrolla hace 100 años. El gran desarrollo es la llegada del tren, que le da acceso a Mendoza a un centro de consumo como es Buenos Aires. Y después tiene periodos y hay crisis en el medio. En los 60 era un buen momento, pero luego vienen los 70 y los 80, que es un momento donde se deja de mirar calidad y se mira solo cantidad. Y eso nos lleva a una crisis muy grande. Por ejemplo, cuando mi papá se suma en un momento muy difícil de la vitivinicultura. Pero mi papá se suma con una mirada cualitativa. Cuando se hacía volumen, él empieza a reconvertir, a plantar variedades más cualitativas. Y como no encuentra en algún punto reconocimiento en el mercado interno, porque el mercado interno consumía marcas, empieza a exportar. Y en los 90 es uno de los primeros que empieza a exportar. Y el exportar nos obliga a levantar nuestros niveles de calidad y ahí se hace también un giro donde volvemos al mercado interno con unos niveles de calidad superiores. Hoy, para que tengas una idea, 50% lo vendemos en Argentina y 50% lo exportamos. O sea que para nosotros el mercado interno es un mercado muy importante. Y luego venimos la tercera generación, donde lo que sucedió es que, y mi papá siempre lo dice... ¿Son cuántos la tercera generación? Somos 3. 3, ok. Mi papá siempre dice que en los cambios generacionales las empresas familiares se refundan o se refunden. Sí, re. Es una letra, pero hay un montón en todo. ese. Bueno, en mi familia nos refundamos. Bien. Y cada uno de nosotros aportó una nueva dimensión en la familia. Cuando yo me sumé, mi familia no cultivaba en el Valle de Uco. El Valle de Uco es la zona más cercana a la cordillera, que tiene condiciones únicas para cultivar la vid. Y me doy cuenta que si queríamos dar un salto en calidad, ya teníamos que ir. Le planteo a mi papá, yo estaba estudiando agronomía, yo soy ingeniero agrónomo. Termino la universidad, plantamos el primer viñedo en el Valle de Uco. Hoy tenemos 10 viñedos en el Valle de Uco y 2 bodegas en el Valle de Uco. O sea, hicimos un movimiento muy grande hacia esa zona. Mi hermano trajo una actividad tradicional de la región, pero nueva para la familia, que es el aceite de oliva. Y la verdad que lo que hizo, sí, Suelo y Familia Zucardi. Tenemos las dos marcas, es una revolución cualitativa.
en el aceite de oliva. ¿Cuándo se sumó el aceite de oliva? En el 2004 mi hermano también empieza con el aceite de oliva. Es linda. ¿Solo vos el agrónomo de la familia? No, mi hermano Miguel también es agrónomo. Okay. ¿Y cómo lo trae? ¿Cómo lo trae? ¿En qué sentido? ¿Cómo trae el negocio del olivo? Bueno, es linda la historia. Leyendo el diario un día, ve un curso de cata de aceite de oliva. Mirá. Se inscribe y se da cuenta que su pasión era el aceite de oliva. Y mi abuelo, con 80 y pico años, se pone a plantar olivos. Esa es la magia de las empresas familiares. No, la magia de las empresas familiares es la toma de decisiones y también que vos podés tomar decisiones que van a trascender tu vida. Sí, además que alguien que está mucho más nuevo en el negocio te acerque algo, lo valides, te pongas a... Pensá que un olivo, aparte para producir, necesita 5 años. Claro. Así que bueno, y mi hermana se suma a través de la hospitalidad. Teníamos un restaurante y Juli se suma a trabajar en hospitalidad, que para nosotros es muy importante porque queremos que la gente venga a vivir una experiencia de la familia. Y recibimos mucha gente por año. Hoy tenemos 2 bodegas donde recibimos visitas y 3 restaurantes. ¿Vos qué haces? ¿Cuál es tu rol? Yo soy ingeniero agrónomo y soy como el director técnico. Ok. El Scaloni de Zucardi. Sobre todo de la parte productiva, desde el viñedo hasta que la botella sale de la bodega. Pero somos una empresa familiar donde nosotros somos como un CEO colegiado, mi papá, mi hermano y yo. Y por supuesto me toca también salir a representar a la familia, trabajar en las áreas comerciales. O sea, nos toca hacer un trabajo un poquito en muchas direcciones. Pero mi pasión es el viñedo y la bodega. Me imagino. La agronomía a pleno. ¿Cuál es el desafío más grande que tiene la vitivinicultura desde la chacra, desde la finca? ¿Cómo le dicen ustedes? Nosotros le decimos finca. Finca, es la finca. Mirá, el desafío más grande que siempre tiene Mendoza es el agua. Sí. No hay posibilidades de cultivo si no tenés agua. Y siempre el uso eficiente del agua es súper importante. Después, la viticultura está muy ligada al lugar. Entonces, la elección del lugar no da lo mismo cultivar en cualquier lugar. Los niveles de calidad cambian mucho de acuerdo al lugar. Cuando hablamos del lugar, la decisión de la altura, la decisión de los tipos de suelo es muy importante. Y después el vino tiene una cosa particular que es, no debe haber bebida más o producto más diverso que el vino. Vos le das en el mismo viñedo a 3 productores diferentes y tenés 3 vinos diferentes. Y el mismo productor en 3 viñedos diferentes tiene 3 vinos diferentes. Entonces hay una combinación que es el lugar de donde viene, quién lo hace y el año que fue hecho, que no se repite. Entonces también definir tu identidad como productor es uno de los desafíos más grandes. Ok, si tenés que pensar como el legado de cada una de estas 3 generaciones, pienso, el del legado de tu abuelo debe haber sido indudablemente el riego y la tecnología que permitió, que hizo posible en realidad la producción ahí. ¿El de tu viejo cuál fue y cuál sentís que va a ser el de ustedes como tercera generación? Mira, yo creo que hay algo que es importante en la familia, que ha habido coherencia y no ha venido una generación a cambiar lo anterior, sino que cada generación naturalmente ha venido a sumar sobre lo que ha hecho la generación anterior. Creo que hay una fundación que está muy basada en los valores. Yo recién te decía y te hablaba del no nos da lo mismo cómo hacemos las cosas. Nunca nos ha dado lo mismo. Y en eso hemos trabajado, en esos 3 valores a través de las 3 generaciones, que están muy ligadas. Nosotros decimos no nos da lo mismo hacerlo mejor, no nos da lo mismo hacerlo a nuestra manera y no nos da lo mismo hacerlo sostenible. Y cada decisión que tomamos tiene que ir a favor de alguna de estas, si no de las 3. Y cada vez que vamos a tomar una decisión que va en contra de alguna de estas, sabemos que es una decisión que no tenemos que tomar. Pero sin duda, mi abuelo fue la fundación. Mi abuelo fue tremendamente innovador. Siempre estaba pensando en hacer cosas nuevas. Mi abuelo era ingeniero civil. Y siempre él decía que hizo muchas cosas que no se podían hacer en teoría y que funcionaron porque él no sabía que no se podían hacer. Él decía que al no haberse formado en algún punto como ingeniero agrónomo, tenía la posibilidad, claro, no había limitación. Mi papá creo que da la integración realmente al mercado, entender que no alcanzaba con hacer vino, que teníamos que ir al mercado, que teníamos que poner nuestra marca, que mi papá es realmente uno de los grandes embajadores del vino argentino en el mundo. Probablemente los hizo sobrevivir y crecer en un momento en el que, como vos decías, nosotros siempre hemos crecido en las crisis. Mirá. Siempre, cuando vos mirás la historia familiar, nosotros tenemos una historia familiar que nos ha ido bien creciendo en momentos difíciles. Y creo que nuestra generación ha sido sobre todo el desarrollo de estas 3 unidades y ya llevándolos a niveles de profundidad mucho más alto. Cuando vos ves hoy cómo cultivamos, el nivel de conocimiento que tenemos de lugares, el nivel de vinos que estamos haciendo, y eso nos ha llevado a un nivel de reconocimiento muy alto, creo que ha sido el aporte de la tercera generación. Pero enmarcado en esto, en los mismos valores y en una coherencia de largo plazo.
Te escuchaba hablar de sostenibilidad, no sé si lo mencionabas en términos de tiempo, de hacerlo sostenible en el tiempo, o cuánto tiene que ver lo ambiental. Pensaba cuando te escuchaba en si querés, la dicotomía que viene generando la sustentabilidad como concepto versus el greenwashing que empezaron a usar muchas empresas. ¿Cómo se paran ahí con eso? Mira, nosotros miramos la sostenibilidad desde un marco más grande. O sea, primero somos agricultores. Sabemos que la sostenibilidad medioambiental es sí o sí una obligación. Si queremos que nuestros hijos continúen con esto, le tenemos que entregar el lugar igual o mejor de como lo recibimos. Pero eso es un marco más chico de la sostenibilidad. Tenemos que saber también que tenemos que hacer una empresa posible, porque para poder sostener esto tenemos que hacer una empresa que sea capaz de en el tiempo ser sostenible. Pero también trabajamos mucho en el desarrollo de la región donde cultivamos. Y yo creo que ahí es donde las empresas familiares podemos hacer una gran diferencia. ¿En términos sociales el desarrollo? En términos que se desarrolle, que nos desarrollemos como equipo y que se desarrollen las personas. Vos pensás que donde cultivamos son lugares en general más aislados, donde las oportunidades son mucho menores. Y en el vino necesitamos gente de calidad. Entonces trabajamos mucho en el desarrollo de esas regiones. Mi abuela empezó una fundación que hoy lidera Juli y seguimos trabajando, donde lo que buscamos es desarrollar particularmente estos lugares. Tenemos escuelas secundarias, tenemos un objetivo que todas las personas que trabajan con nosotros terminen su colegio secundario. Por eso tenemos la oportunidad de que durante las horas de trabajo puedan cursar. No importa qué hagan en el laburo, no importa que lo requiera o no. Exacto. Creemos que con educación en todo lo que hagas lo vas a hacer mucho mejor. Tenemos jardines de infantes, mi abuela creó talleres de costura donde hay grupos de personas que se unen ahí, pueden construir su propio emprendimiento. Tenemos una mirada de la sostenibilidad un poco más amplia, que tiene mucho que ver con, te vuelvo a las empresas familiares. Nuestras decisiones son mucho más complejas y potentes en las empresas familiares, porque podemos hacer que esas decisiones excedan una planilla de Excel, que es algo que en otro tipo de empresas no lo podés hacer. Entonces podés tomar decisiones que en el corto plazo van en contra del negocio, pero en el largo plazo son las fundacionales para el tipo de negocio que queremos hacer. Vos hablas de empresas familiares y lo contás como con un tinte muy positivo. Yo, por ejemplo, que sé que en algún momento me toca integrar a la empresa familiar, lo vivo con cierto miedo porque entiendo que tiene muchas complejidades. ¿Cómo las sortean? Y si tenés algún momento que recuerdes de, bueno, esto fue una crisis familiar, lo resolvimos de tal manera. No, mira, por supuesto que cada empresa familiar es un mundo, cada familia es un mundo. Yo creo que no existe la perfección, y alejándose de la perfección hay que buscar en qué cosas como familia somos buenos, no buscar los defectos, sino buscar las potencias e ir a esas potencias. A nosotros nos une una pasión, a nosotros nos gusta lo que hacemos, a nosotros nos une que queremos vivir en ese lugar y que queremos trabajar juntos, y creo que ahí está la fuerza más grande. No recuerdo, sí, por supuesto, siempre hay conversaciones profundas donde tenemos que, aparte somos apasionados, donde tenemos que decidir hacia dónde vamos. Pero mi papá también tiene una frase que dice que la gente no se pelea por lo que no se dice, por lo que se dice, se pelea por lo que no se dice. Entonces, por ejemplo, no tomamos decisiones por votación, jamás. Las decisiones son siempre de consenso. Estaremos las horas y los días que sean necesarios conversando, pero no hay ganadores y perdedores nunca en una decisión que tomamos. No hay uno que queda como, yo voté en tal sentido y perfecto. No. Y hay cariño. Sí, la verdad que hay mucho cariño y eso tiene mucho más fuerza. Después ha habido, qué sé yo creo que hay un mérito muy grande de mis padres. O sea, ha habido libertad, no ha habido mandato familiar. Yo siento que elegí. Yo siento que si estoy hoy acá, el que tengo que hacer esta presentación, a mí no me mandó nadie. Yo elegí estar acá. Y eso para mí tiene mucho que ver en el mérito de nuestros padres. ¿Tienen hijos ustedes? Sí, yo tengo 2 hijas. Sí. Julia, mi hermana, tiene 2, un varón y una nena. Y Miguel tiene una nena. Perfecto. O sea que hay cuarta generación. Podría haber cuarta generación. Mira, de nuevo, ¿cómo haces para transmitirles la pasión sin que sea mandato? Mira, en mi casa se habla de vino, de aceite de oliva y de hospitalidad. Se habla en la mesa familiar. ¿Viste cuando dicen, no, en la mesa familiar no tienen que entrar los temas de la empresa? Sí. Nosotros creemos completamente opuesto. Es nuestra pasión, es nuestra vida. En las mesas familiares se habla de trabajo o de nuestra pasión. Primero, a mí no me obligaron. Yo siento que elegí. Siento que siempre tuve la posibilidad de hacer otra cosa si lo quería. Siento que elegí esto. Creo que lo primero que vamos a hacer es darles la posibilidad
de que puedan hacer esto si quieren u otra cosa. Y después cuando nos integramos tuvimos libertad para hacer cosas diferentes. Mi papá siempre dice que él se sumó a nuestros proyectos, no nosotros nos sumamos al proyecto de él. Y en algún punto es real. También con el tiempo me fui dando cuenta, y esto es algo que lo fui aprendiendo siendo padre, es que en mi casa nunca se habló despectivamente del trabajo. Nunca hubo queja del trabajo. Sí se hablaba de las dificultades, porque estamos al aire libre, hay heladas, hay granizos. Fue parte de lo que pasaba, pero nunca se habló con desprecio del trabajo. Carga, el trabajo fue algo importante en mi familia. Entonces nunca tuvo una connotación negativa. ¿Sentís que si repiten eso? Siento que vamos a tener más posibilidades. Después Perfecto. Nadie lo tiene asegurado ni nada. Y siento que es legítimo para la generación que viene poder elegir. ¿A qué edad te sumaste a la empresa? Me imagino que desde siempre estuviste muy involucrado por esto que contás, pero ¿a qué edad te sumaste oficialmente? Pienso si alguna vez ese estudiante de agronomía decía, che, bueno, capaz que, no sé, me pongo a hacer otra cosa o me voy a la pampa húmeda a ver cómo se hace soja. No, cuando me sumé cuando empecé la universidad ya tenía mi proyecto de vinos, claro, junto con amigos. Alma Empezó en el 4 colegio secundario, Alma 4. Entonces ya entré a la universidad con una decisión de que quería dedicarme al vino. Empecé a trabajar oficialmente porque siempre los veranos hemos trabajado. Pero con un sueldo y fijo. Y con una posición, y antes se hacía... ¿Tomando decisiones cuándo? A partir del 2002. Y empecé, pero no empecé de arriba, empecé muy desde abajo y fui construyendo una parte nueva de la familia que no estaba, que tiene que ver con esto, con lo que hacemos en el Valle de Uco, con el desarrollo de la marca Zucardi. Che, ¿cuánto te pesan las cuestiones de coyuntura? Digo, ¿cuán atento estás a la diaria de si para la industria del vino aparece una desregulación? ¿Cuánto te preocupan o cuánto te alegran? ¿Cuánto te sacan de esta ruta de pasión y de producir que Mirá, tienen? nosotros tenemos que estar atentos. Estamos trabajando en un lugar que tiene reglas y que esas reglas pueden influir mucho en nuestro negocio. Creo que la posibilidad de una empresa familiar es que a veces podés no salir, pero mirar la coyuntura de costado y mantener un norte, donde podés decir, bueno, hoy esto que estoy haciendo quizás no es tan rentable, pero entiendo que puede ser el futuro de lo que estamos haciendo, uno de los pilares del futuro. En muchas empresas donde donde se maneja solamente por rentabilidad o por utilidad, sí, ese tipo de decisiones no se pueden tomar. Ahora, somos conscientes de algo. En el mismo lugar, en la misma actividad, con la misma coyuntura, hay empresas que les va bien y empresas que les va mal. Entonces nosotros creemos que hay que trabajar para estar dentro de las que les va bien. No siempre ni la actividad, ni el momento, ni la coyuntura determinan cómo le va a una empresa. Si uno busca vitivinicultura en Google hoy, yo creo que se encuentra con varios titulares de vitivinicultura en crisis. Es un momento re difícil. Nosotros en las crisis crecemos. Hoy se da también ese contraste. ¿Cómo es la foto de la industria en general y cómo la están pasando ustedes? Es un momento muy difícil de la actividad porque el consumo está, no sé, cayendo, pero estable. Y no solo en Argentina, en el mundo. Es un momento difícil cuando uno viaja a Francia, España, Portugal, Chile, Estados Unidos, te encontrás con la vitivinicultura sufriendo. Eso va a generar que va a quedar gente en el camino, no hay dudas, porque creo que en el mundo hay más vino del que se puede tomar, pero creo que lo más grave que estamos viviendo hoy es que los precios de la uva para un productor no alcanzan a pagar los costos. Y eso va a generar que es muy probable que se pierdan mucha superficie de viñedos. Por supuesto, son superficies que quizás tienen menos acceso al mercado, menos demanda hoy. Y no, a ver, nosotros somos agricultores, ¿no? Cada vez que vemos un viñedo que se pierde, sentimos mucha tristeza y sabemos que hay gente atrás de eso que en algún punto pierde su trabajo, su vocación. Sí. No, ¿pero en algún punto sentís que es un mal necesario por esto de que hay más vino del que tomamos? ¿O habría que incentivar el consumo? ¿Por qué tomamos menos vino en Argentina y en el mundo? Mira, hay situaciones ¿cómo se dice? No es una... Sí. Hay muchos factores. Hay muchos factores. Hay factores económicos, porque no nos olvidemos que para tomar vino... Como con la carne. Pero no solo en Argentina, pasa en el mundo. Sí. Después hay valores culturales, hoy cuidarse, y donde al vino se lo ha metido en un lugar
que es erróneo, porque se lo ha metido como alcohol. El vino no es alcohol, el vino es un alimento que tiene un poco de alcohol, de una fermentación natural, que está probado que consumido en cantidades moderadas tiene efectos benéficos para el corazón, y tiene un montón de otros efectos benéficos que no son tan claros, como sentarnos alrededor de una mesa, hacernos conversar. Es parte de nuestra cultura. Hace 8000 años se hace vino en la civilización, desde que el hombre es civilización se hace vino. Entonces el vino es mucho más que alcohol, pero hoy hay toda una campaña en la que han llevado al vino a llevarlo al consumo de alcohol y a demonizar en ese sentido el consumo de alcohol. Y a complejizar un poco la idea del consumo de vino, ¿no? ¿No te parece que por momentos le pusimos como muchas barreras le sacamos como esa cosa de consumo popular? Sí y no. ¿No? No, las respuestas sí y no. Las respuestas no son siempre tan claras, ¿no? Pero, a ver, el vino es placer. Y tenemos que partir de esa base. Para tomar vino no necesitas saber nada. Tenés que sentarte a disfrutar. Y lo más importante es me gusta o no me gusta. Después, detrás de ese me gusta o no me gusta, puede haber razones. Banco. Pero el vino es una bebida compleja por naturaleza. O sea, es difícil llevar al vino a una bebida que no tiene dimensión. Creo que si el vino no hubiese también... Si no hubiese llevado a ese nivel de complejidad, no nos quedaría absolutamente nada. Entonces digo, sí, hay que volver a llevar vino placer, para tomar vino no necesitas nada, pero no hay que perder también la dimensión de que el vino tiene un grado de complejidad que depende del lugar de donde viene y de quién lo hace. Y que eso es parte del ADN del vino. ¿Te acordás de ese Sebastián de 18, no sé, ¿cuántos años tenías cuando hiciste Alma 4? 17 empezamos. 17. ¿Te acordás qué soñaba? Nunca he vivido pensando muy largo. Siempre he tratado de hacer lo que me gusta con ganas. Creo que hemos logrado más de lo que me hubiese imaginado. O sea, estoy en un lugar que nunca me hubiese imaginado. ¿Qué cosas no te imaginabas? Digo, el reconocimiento de marca que tenemos hoy, dónde hemos plantado los viñedos, cómo hemos plantado los viñedos, los vinos que estamos haciendo, el crecimiento que ha tenido la familia, los equipos que hemos construido, las personas con las que trabajamos. Creo que no tenía conciencia de que podíamos hacer esto en este tan corto tiempo. Ok, ¿y con qué soñás ahora? Conseguir haciendo lo que me gusta y mejor. Qué bien. Creo que siempre hay posibilidades de mejorar lo que hacemos. Y también te decía, no nos da lo mismo hacerlo a nuestra manera. Yo creo en la identidad, creo en la unicidad, creo en la creación de modelos propios. ¿Cómo definirías el modelo propio de Zucardi, la identidad? Es un modelo basado en que queremos el lugar donde vivimos, confiamos en el lugar donde vivimos, somos embajadores de nuestra tierra y nos apasiona lo que hacemos.